¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. En el día de hoy queremos empezar un breve seminario sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios de acuerdo a la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para tocar este tema me acompaña mi querida esposa y compañera Loreto Martínez. Muy bienvenida. Muchas gracias y también agradecemos a Dios por la oportunidad de una vez estar aquí compartiendo con ustedes. Y han llegado muchas preguntas en cuanto a esta cuestión que vamos a abordar el día de hoy, de cuál es la verdadera iglesia, y también hay muchas personas que nos están viendo de diferentes denominaciones, entonces nosotros queremos compartir este tema para responder esas preguntas. Sin intenciones de acarrear o arrear a las personas a una determinada denominación. Vamos a ver cómo reconocer si estamos en la iglesia correcta desde el punto de vista de la Biblia, ¿no? Sí, y también como nosotros, como personas, ¿no? Si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciéndolas mal, personalmente como iglesias y templos que somos, ¿no? Bueno, les recordamos las redes sociales para que ustedes también puedan participar y hacer sus preguntas. Estamos en facebook.com/RedaDevenirTV, youtube.com/RedaDevenirTelevisión y nuestro número de WhatsApp más 591-721-00006. En cualquiera de las plataformas que mencioné voy a estar leyendo los comentarios, las opiniones y las preguntas que se realicen para también hacerlas saber y poder responderlas y también abordar eso. Así es. Bueno, para comenzar este tema queremos comentarles que en la Biblia existen básicamente dos símbolos para representar a la iglesia verdadera de Dios que le sirve verdaderamente a Dios. El primero de ellos es un templo de piedra en construcción. Es algo así similar a lo que estamos viendo en pantalla para ilustrar. Un templo que se construye con piedras y que todavía no está terminado. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 18 al 22, por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Entonces, aquí está claro de que el ejemplo del templo de piedra en construcción surge de la palabra de Dios, y hay algunas aclaraciones. Dice, ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos. Vendría a ser algo así. Los cimientos de una construcción son las piedras importantes que se colocan en la base para que soporten todo lo que se va a poner arriba en la estructura de la casa. Es lo que le da, digamos, armonía y sustento a un edificio. Si nosotros nos ponemos a pensar, tanto los apóstoles, que fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, como los profetas, que son los que escribieron el Antiguo Testamento, fueron personas a las cuales Dios escogió de manera especial como piedras vivas, importantes, para hacerles revelaciones especiales de su palabra profética, para darle justamente la Biblia, las Santas Escrituras, que son el fundamento, el sustento donde se construye la iglesia. Ahora, dice Jesucristo es la piedra angular. ¿Qué es lo que es una piedra angular? Bueno, en las construcciones tradicionales, podríamos decir, existe una sola piedra que es la que representa a todo el edificio. Generalmente es la piedra más grande, la que se coloca en el lugar más importante, más encrucijado de la construcción que se va a hacer, es la que tiene que soportar el mayor peso. Muchas veces la que
une el edificio, una pared con otra. Bueno, ahí está colocada la piedra más importante que soporta todo el peso de la construcción. Y generalmente allí se inscribe el nombre del edificio, el nombre del arquitecto constructor, la fecha en que se hizo y demás. Bueno, esa piedra angular es Jesucristo. Acá lo está diciendo Efesios claramente. La piedra sobre la que se construye realmente la iglesia es Jesucristo. No es ningún apóstol, como muchas personas creen, y eso lo vamos a estar viendo en otra edición de este seminario. Pero dice, los apóstoles, todos los apóstoles y los profetas son los cimientos, las piedras que acompañan a Jesús y le es revelada la palabra profética. Ahora, es importante notar de que no solamente Jesús es la piedra, los apóstoles y los profetas son piedras menores, pero muy importantes, pero nosotros también somos piedras. En ese templo que se está construyendo, acá dice, ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas. Y dice, en él también ustedes son incorporados al edificio. Entonces las personas que van siendo salvas, podríamos decir, van siendo pulidas, van siendo talladas como piedras escogidas por Dios para formar parte de un edificio simbólico que representa a la iglesia de Dios. En el Apocalipsis nosotros vimos en nuestro programa anterior de que el templo, la Nueva Jerusalén que va a descender del cielo de Dios, va a estar compuesta por piedras preciosísimas, 12 piedras preciosas y de oro, y va a estar revestida de oro. Entonces, Dios quiere hacer de nosotros piedras preciosas con las cuales construir su santa morada. Dice también el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2, 4 al 5, como algunos creen que Pedro es la piedra fundamental, pero él dice, acercándoos a él, piedra viva, se está refiriendo a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí es otro pasaje donde también nos ilumina acerca de que nosotros somos piedras vivas, somos templo de Dios y que tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo para poder glorificar a Dios tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Hay muchas personas que pretenden formar parte de la iglesia de Dios y dicen, por ejemplo, no, los mandamientos no es necesario guardarlos. O no importa lo que hagamos, somos salvos por fe, no por obras. Por gracia, ¿no? Somos salvos por gracia, no importa nada de lo que hagamos, Dios nos ama. Pero acá empezamos a encontrar información que nos insta a ofrecernos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Ahí dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea que no nos podemos presentar de cualquier manera a Dios. Dios no va a poder dentro de su estructura, dentro de su iglesia, una piedra que hoy es y mañana se corrompe, se oxida, se parte, se desmenuza. ¿Por qué? Porque va a hacer temblar toda la estructura de su edificio. Entonces, Dios nos quiere trabajar, nos quiere pulir, nos quiere sacar todo lo que nos sirva para que podamos formar parte de su iglesia, pero como una piedra preciosa, no como una piedra, podríamos decir, inútil.
En ese sentido, aquí hay un amigo Caleb Mamani, que nos comenta en Facebook, dice, en esta última generación todos somos una iglesia, así como lo acabas de mencionar, que somos templo del Espíritu Santo. Y dice, el remanente quienes aman y guardan los verdaderos mandamientos de Dios y esperan su segunda venida y se mantienen firmes en el camino de Dios. Entonces creo que aquí hay algunas cosas importantes que está diciendo este amigo que vamos a llevar en este programa, pero me parece que queda claro que cada uno de nosotros somos una iglesia y que nos tenemos que presentar de manera santa y perfecta, pero yo creo que en realidad es que nosotros tal vez como estamos en la condición en la que estamos, Dios es el que nos pule. Y en ese sentido tenemos que agradecer cuando estemos en alguna prueba, porque eso nos va a ayudar a poder perfeccionar nuestro carácter, a poder presentarnos de verdad de manera como sacrificio espiritual aceptable a Dios. O sea, y es Dios quien va a hacer esa obra. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque en la Biblia dice el querer como el hacer, su buena voluntad, Dios va a hacerla en nosotros. Entonces, si nosotros queremos hacer cosas buenas, Dios va a comenzar a pulirnos y purificarnos para poder estar incluidos en su iglesia, en su edificio, en su templo, y podamos formar parte de esa estructura importante que va a ser. Y acá ya podemos ir viendo algunos principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar si estamos en la iglesia de Dios o no, si formamos parte nosotros mismos como templos del Espíritu Santo de la iglesia de Dios o no. ¿Estamos glorificando a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu? ¿Damos gloria a Dios con lo que estamos haciendo? Bueno, esos son los principios que van guiando para saber si estamos en la iglesia correcta o no. Aquí yo les quiero mostrar, este es el Muro de los Lamentos, pero es, digamos, uno de los lados laterales, podríamos decir, del antiguo templo de Jerusalén, donde nosotros podemos ver el tipo de construcción a la cual hace referencia la Biblia. Ahí abajo se ven las grandes piedras que sustentan toda la estructura. En los cimientos, en las bases, se ponen las piedras más importantes que van a sostener todo el resto de la construcción. Y más arriba, cada vez hay piedras más chicas que cada una tiene un tamaño específico, podríamos decir, un lugar en la iglesia de Dios y está colocada ahí donde debe estar. Dios es el que reparte los dones, los talentos, a cada uno según su buena voluntad agradable y perfecta, y nosotros podemos formar parte de ese templo espiritual santo. Entonces, si el templo es santo, nosotros también tenemos que ser santos, porque Dios habita en su templo y Él quiere hacernos parte de ese templo. Ahora, otro detalle que quiero comentarles es que la iglesia está en construcción y mientras se construye, todo edificio no se lo puede apreciar en su belleza sin mácula, podríamos decir. Siempre hay cosas que nos sirven entre medio, desechos, hay piedras que nos sirven que son descartadas, hay polvo por todos lados, hay suciedad, podríamos decir. Entonces alguien ve un edificio en construcción, más un templo de piedra, y dice, bueno, pero hay muchos defectos ahí, es que todavía no está acabado. Cuando el edificio esté acabado es cuando se va a producir la segunda venida de Jesús, porque ya no van a incorporarse ninguna piedra más. Que el edificio no esté acabado quiere decir de que todavía faltan muchas piedras que todavía pueden formar parte de ese edificio. Ahora, cuando el edificio quede acabado, aquí estoy presentando una imagen, una ilustración de lo que fue el templo de Salomón. Ahí sí es donde se va a ver el brillo de la iglesia en todo su esplendor, donde no va a haber polvo, donde todo va a brillar, donde no va a haber ninguna piedra que sobre, cada una va a estar en su lugar y va a funcionar todo como un templo armonioso. Ahora, el segundo símbolo que da la Biblia para ilustrar a la iglesia de Cristo es una mujer pura, que por ejemplo está descrita en Apocalipsis capítulo 12, nosotros la vimos en nuestro seminario sobre Apocalipsis, representa a la iglesia de Cristo, la que está vestida de ropas blancas, de lino fino, que representa las acciones justas de los santos, la
la justificación que Dios le da a su iglesia. Sin embargo, en Apocalipsis 17 vemos una mujer ramera, que está llena de nombres de blasfemias y que está ebria de la sangre de los santos, dice la Biblia en Apocalipsis 17. Bueno, esa es la iglesia que dejó a Cristo para servir al enemigo. Ahora, en Efesios también, el apóstol Pablo, en Efesios 5, 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí se vuelve a repetir en este otro símbolo de una mujer la necesidad imperiosa de que la iglesia de Cristo sea sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Y en ese sentido, como lo estuvimos estudiando en Apocalipsis, en el seminario que realizamos anteriormente, ellos dicen: estos son los que han lavado su sangre. Sus vestiduras en la sangre del Cordero, sí. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza de lavar nuestras vestiduras y buscar la justificación de Cristo, ¿no? Que Él pueda entrar a nuestra vida, purificar nuestro carácter y limpiar nuestra vestidura. Y podamos presentarnos verdaderamente santos y sin mancha, porque si nosotros vemos a nuestras propias fuerzas, vamos a ver que no vamos a poder lograrlo, pero si vemos a Jesús y el poder que Él tiene, vamos a tener la esperanza. A través de su sangre, ¿no? A través de su sangre, sí. Así es. Ahora, el apóstol Pablo no es el único que habla acerca de este símbolo de la mujer como esposa de Cristo. Eso también figura en el Apocalipsis. Apocalipsis 19, 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o representa las acciones justas de los santos. Aquí vuelve a mencionar la vestimenta, la vestidura de la mujer, como representación de la justicia o la justificación que tiene. Si se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, es porque es una iglesia que está justificada por el mismo Cristo. Por lo tanto, los santos van a tener acciones justas y no injustas. Es importante recalcar que no estamos salvados por las acciones, pero la fe lleva obras, ¿no? La fe debe traslucirse en las obras, sí. ¿no? Entonces es importante recalcar eso, que dice las acciones justas de los santos es a través de la fe que nosotros llegamos a hacer acciones justas. Y no es por esas acciones justas que vamos a salvarnos, sino porque Dios nos da la posibilidad de ser salvos a través de Jesucristo y su sacrificio. Sí, yo he encontrado dos traducciones en cuanto a este pasaje, porque dice: el lino fino representa las acciones justas de los santos en alguna, y en otra dice: el lino fino representa las justificaciones de los santos, o sea, es la justicia impartida de Cristo a los santos. Pero ambas cosas se complementan. Cuando Jesús te perdona y te justifica, te pone su manto de justicia, y ya no sos vos, es la vestimenta de Cristo. Ahora eso debe conservarse en justicia, y no es para seguir cometiendo pecado y seguir manchando la vestidura de Cristo. Ahora, nosotros vamos a ver que la iglesia de Cristo, aquella que se viste con la justicia de Cristo, tiene tres características fundamentales. Dios hace las cosas de una manera sencilla. Si la iglesia en la que estás cumple estas tres características, puedes estar seguro de que estás en la iglesia de Dios. Pero si no cumple alguna de estas características, tenés que prestar mucha atención, porque muy probablemente estés en otro redil.
Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces nosotros aquí, en esta definición que está dando de cuál es la descendencia de la mujer, los hijos de la mujer, los santos, podemos ver de que la iglesia pura es una iglesia que sufre la ira del diablo, porque el dragón se llena de ira contra esa mujer. Que es una iglesia que es fiel a Dios porque obedece sus mandamientos. Y también se dice de que posee el testimonio de Jesús. Ahora, para poder entender esta última característica, las otras dos son sencillas de entender. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Pues en el mismo Apocalipsis dice, 19, 9 al 10, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Otra vez se representa a Cristo, el Cordero de Dios, como casándose con la iglesia. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Nosotros anteriormente, cuando analizábamos la ilustración del templo de piedra en construcción, leímos de que Dios construye su iglesia sobre Cristo, que es la piedra angular, pero también sobre los apóstoles y profetas. El espíritu de profecía es justamente la palabra de Dios, que siempre anuncia el fin desde el principio. Y esto lo vamos a tratar de entender un poquito más con algún ejemplo bíblico en unos momentos más. Pero la palabra de Dios es el espíritu de profecía. Dios habló a través de profetas y apóstoles. Ellos fueron los que escribieron la palabra inspirada por Dios. Entonces, cuando dice que son los que poseen o los que retienen el testimonio de Jesús, quiere decir los que aprecian la palabra de Dios, la estudian y la conocen. Entonces, una característica para saber si estás en la iglesia verdadera no es que meramente profeses el nombre de Cristo, es de que conozcas la palabra inspirada de Dios, especialmente los textos proféticos, porque eso es el espíritu de la profecía. La Biblia contiene historias que muchas veces también son parábolas proféticas respecto de lo que acontecerá en el futuro. Entonces, una primera característica es el conocimiento de la palabra que Dios le ha dado a la iglesia. Ese es el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, el espíritu de la profecía. Pero otra de las características es que guarda los mandamientos de Dios. No es una iglesia rebelde, es una iglesia obediente. Dios de ninguna manera con su justicia justifica ni a los blasfemos, ni a los mentirosos, ni a los ladrones que quieren seguir siendo esto. Porque entonces, ¿quién no se salvaría? La iglesia de Dios justamente es para redimir, para transformar la raza caída nuevamente a imagen de Dios. Ahora, si la iglesia posee el testimonio de Jesús, es decir, conoce la palabra de Dios, la pone por obra, es fiel a Dios obedeciendo sus mandamientos, seguramente, más temprano que tarde, va a sufrir la ira del diablo. Y tengo algunas citas más para nutrir esto que estamos diciendo. En cuanto al testimonio de Jesús, dice Amós 3:7, el Señor no hace nada sin revelar sus secretos a sus servidores los profetas. Dios siempre dice por anticipado las cosas que va a hacer. Y el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, ¿para qué Dios da la palabra profética? Y Jesús lo aclara en Juan
14:29. Jesús dijo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces aquí estamos viendo algunos principios fundamentales de la utilidad de la palabra profética que Dios le da a su iglesia. Primero, es un testimonio de la divinidad de Dios, de que Él conoce el fin desde el principio. Y dice, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Jesús le dijo a Abraham: ¿he de ocultarte lo que ha de hacer? ¿He de ocultarte a mi amigo Abraham lo que he de hacer? Y él le dijo: mira, voy a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por su pecado, por su perversión. Bueno, de la misma manera, Dios cuenta lo que va a hacer a sus siervos los profetas, y con a veces milenios de anticipación. Ahora, también Pedro dice que es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque nos alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Quiere decir que la palabra profética de Dios nos ayuda a transitar este mundo tenebroso, porque conocemos como nadie el fin desde el principio, conocemos los actores que están sucediendo y hacia dónde apunta cada uno de ellos. ¿Qué es lo que están pretendiendo hacer? Porque siempre están muchas veces enmascarados a través de engaño, como su padre, el gran engañador, el archiengañador, les ha enseñado. Entonces nosotros podemos conocer hacia dónde tienden los poderes del mundo porque conocemos la palabra profética de Dios. Ahora, otro punto importante es, recién nosotros decíamos, bueno, somos salvos por gracia, por la fe en el sacrificio de Cristo. Necesitamos fe para poder ser salvos. Ese es lo único que Dios nos pide, que creamos en su palabra, en lo que Él nos ha dicho. Ahora, la palabra profética que Jesús nos dice antes de que suceda, para que cuando suceda, creamos. Entonces, ahí tenemos otro punto importante, que la palabra profética, el objetivo que tiene es de aumentar nuestra fe. Y eso es algo que no tenemos que pasar por alto, porque es el único ingrediente que Dios nos pide, el único requisito que nos pide para poder hacernos salvos, que creamos. Entonces, las profecías de la Biblia es el instrumento por el cual Dios aumenta nuestra fe. Y creo que algo hermoso es que podemos ver realmente el amor de Dios hacia su pueblo y hacia sus hijos, porque Él dice, no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores los profetas. O sea, Él, además de que demuestra su divinidad, de que Él conoce el fin desde el principio, te lo hace saber ¿para qué? Para que estés preparado, para que no te tome de sorpresa, sino para que puedas tener herramientas para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando uno estudia administración de empresas, te dice, bueno, te enseñan de todas las ramas de la empresa, ¿no? ¿Y para qué te sirve saber de todo eso? Para poder tomar decisiones, para poder tomar la decisión correcta, en el momento correcto y evitar que la empresa quiebre, que pasen desastres. Sistemas de información para la toma de decisiones. Sí, entonces, la palabra de Dios, por un lado, es eso, nos permite conocer las cosas para poder tomar decisiones en nuestra vida, pero también nos alumbra el camino, no te deja ciego en este mundo, sino que te muestra cuál es el camino a seguir hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, es decir, hasta que Jesús regrese y more entre nosotros y Él realmente va a ser la luz que ilumine todo, ¿no? Y entonces me parece importante recalcar que aquí se ve el amor de Dios por sus hijos, que Él está cuidándonos y que Él no nos deja sin amparo en este tiempo. Además que nos manda el Espíritu Santo, que va a ser el que nos guíe a través también del conocimiento de su palabra, nos deja su palabra para poder dar pasos seguros y no estar a tientas, por así decirlo. Así es. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar a ver si estamos en una iglesia correcta, podemos hacernos las siguientes 3 preguntas. ¿La iglesia a la cual yo pertenezco posee el testimonio de Jesús? ¿Tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras, especialmente de la palabra profética? Si lo tiene, es un punto a favor.
¿La iglesia a la que yo pertenezco es fiel a Dios, enseña a obedecer los mandamientos de Dios y los obedece? Si lo tiene, es la iglesia de Dios. Ahora, como recién decíamos, si estas dos cosas son positivas, más temprano que tarde, esta iglesia va a sufrir la ira del diablo. Porque Jesús también fue muy claro en cuanto a esto cuando Él dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. O sea, está hablando proféticamente. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si persiguieron al maestro, los discípulos que quieran ser como el maestro también van a ser perseguidos. Porque el siervo no tiene más privilegios que su señor. Si Dios permitió que persiguieran a Jesús, también va a permitir la persecución de su iglesia. También dice Pablo en 2 Timoteo 3, 12 al 17, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, dice, y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La mera profesión de la fe en Cristo nos hace independientes de las buenas obras. Acá vemos que de ninguna manera. Pablo, en otras palabras, está dando específicamente las mismas características que da Jesús en el Apocalipsis. Ahí vemos que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, es decir, van a sufrir la ira del diablo. Dice que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es el testimonio de Jesús. Y dice que tenemos que ser hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es el segundo requisito, que es ser fieles a Dios obedeciendo sus mandamientos. Entonces, más allá de las denominaciones que existen, que hay muchas por el mundo, nosotros con estas tres premisas ya podemos tener prácticamente la certeza de si estamos no solamente en la iglesia correcta, sino si nosotros, como partes de la iglesia de Cristo, como piedras vivas, somos parte de esa iglesia o no. Porque esto se puede aplicar en términos grupales a una institución religiosa, pero también se pueden aplicar en términos individuales a nosotros mismos. Nosotros, ¿conocemos las Sagradas Escrituras? ¿Conocemos la palabra profética de Dios? ¿Tenemos la fe de Jesús? ¿Nosotros somos fieles a Dios, obedecemos sus mandamientos y los enseñamos a otros a obedecer? ¿Nosotros estamos sufriendo la ira del diablo, que se ensaña contra la iglesia de Dios? Bueno, eso también se puede aplicar en lo individual para saber si estoy formando parte como persona de la iglesia de Cristo, que no tiene más denominación que la iglesia de Cristo, los hijos de Dios. Ahora, otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuándo se fundó la iglesia de Cristo? ¿Cuándo se pusieron las bases, podríamos decir? ¿Cuándo empezó a construirse ese templo de piedra en construcción? Porque hay muchas personas que, discuten sobre cuál es la verdadera iglesia en base a la antigüedad de su denominación religiosa. Y dicen, no, mi iglesia tiene 200 años, la tuya recién se está formando. Mi iglesia tiene 2000 años de antigüedad. A ver, ¿qué iglesia tiene esa antigüedad? ¿No?
Y pretenden argumentar de esta manera para decir de que su denominación religiosa es la Iglesia de Cristo. Ahora, ¿se han puesto a pensar cuándo se fundó, cuándo empezó a construirse la Iglesia de Dios? ¿Cuándo se empezaron a poner las primeras piedras en esa edificación santa que es el templo de Dios? Si ustedes van a la Biblia, que es la fuente sobre la cual se construye la iglesia, es muy clara cuando en Génesis 3, describiendo lo que fue la caída de Adán y Eva a través del engaño de la serpiente, dice, pero la serpiente, que es el diablo y Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, aquí es donde la Biblia relata el proceso de ruptura, de separación entre la humanidad y Dios. ¿Cuál fue el problema? Desobediencia. ¿Pero qué originó esa desobediencia? Falta de fe. Porque la mujer prefirió creerle a la serpiente y no creerle a Dios. Dios había dicho proféticamente que el día que coman de esa mujer, que el día que coman de ese árbol iban a ser mortales. Pero el diablo dijo, no van a morir, al contrario, van a ser como Dios. Cuando la Biblia relata que Dios había creado a Adán y a Eva a imagen de Dios, ya eran como Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando la iglesia, en este caso representada por esa mujer, perdió la fe? Entró en desobediencia. ¿Y qué pasó cuando entró en desobediencia? Se descubrió que estaba desnuda y le dio vergüenza. ¿Por qué? Porque ya no tenía justicia que la recubriera. Nosotros recién vimos que el lino fino que se viste a la mujer en el Apocalipsis, representa las acciones justas de los santos o la justificación, la justicia de Cristo sobre su iglesia. Ahora se ve desnuda. ¿Qué intentó hacer aquella mujer cuando se vio desnuda? Junto a su marido. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuánto puede durar esta justicia humana, podríamos decir? La salvación por méritos propios. ¿Cuánto puede durar la vestimenta de una hoja de higuera? Es realmente ridícula. Se seca ni al pasar el día, prácticamente se resquebraja, se rompe, se cae y se manifiesta la misma desnudez que existía desde el principio. Ahora, ¿cómo solucionó Dios esto? Dice a continuación la Biblia, Génesis 3, 8 al 15. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí es donde nosotros podemos ver a un Dios que ya conoce dónde está ese hombre, que ha
cometido la transgresión, que ha entrado en desobediencia, que ha perdido la fe, que está vestido de vestiduras viles, pero Jehová Dios, como dice aquí, que es Jesús, porque el único que da a conocer a Dios, que es la palabra de Dios, la imagen de Dios que se comunica con las personas, sobre todo las caídas, es Jesús. Nadie ha visto al Padre, dice, ¿no? Jesús. Ahora, ahí es donde comienza la religión de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque religión quiere decir religión, religar. Es volver a unir aquello que se había roto. Cuando el hombre y la mujer se ven desnudos es porque la justicia de Dios había desaparecido de ellos y que antes era como un manto de luz que cubría sus cuerpos, la justicia de Dios. Ahora, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es como que se excusa, le echa la culpa a la mujer. Y en definitiva a Dios, porque la que me diste. ¿Quién le había dado a esa mujer? Dios. Dios. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que tú creaste me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí, aunque quizás todavía no comprendamos exactamente qué está diciendo Jesús, podemos ver de que es la primera profecía que Dios da a una raza caída que necesita ser reconciliada con Dios. Aquí dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. O sea, está apuntando al futuro. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es una profecía a futuro. Dios está maldiciendo al diablo, porque es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Ahora, el versículo 15 es el núcleo, podríamos decir, de toda la Biblia, del Evangelio, porque es la promesa de la buena noticia, de la salvación por medio de la simiente. ¿La simiente de quién? Dice, pondré enemistad entre ti, que representa la serpiente a la que Dios le está hablando, y la mujer, que representa la iglesia de Dios. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Cuál? La simiente de la mujer. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está hablando acá? Adán y Eva se encontraban en una situación desesperada, huyendo de Dios por temor, porque habían entrado en desobediencia y estaban desnudos. Y ya tenían el primer síntoma del pecado, el miedo, que es totalmente contrario a la fe. Ahora, cuando Jesús va en búsqueda y le dice, ¿dónde estás tú?, la solución que les presenta, el plan de salvación que les comunica que habían hallado con el Padre, es de que había esperanza para la humanidad, para esa raza caída, a través de la simiente de la mujer. ¿Qué es eso? Simiente quiere decir semilla. A través de un hijo de esa mujer iba a venir la salvación para la humanidad. Esa fue la primera profecía que anunciaba la venida de un Mesías, que iba a aplastar la cabeza del diablo. Sin embargo, el diablo iba a herir, iba a morder el calcañar, que quiere decir el talón de la mujer, la base, la piedra fundamental sobre la cual se construye esa iglesia. Desde el mismo comienzo de la historia podemos ver de que Dios ya escogió un profeta. ¿Quién era ese profeta? Bueno, aquel a quien le estaba revelando la palabra profética, Adán.
Adán fue el primer profeta, el primer patriarca que conoció el futuro por medio de la palabra profética de Dios. Y él sabía, junto a su esposa, su mujer, que a través de una simiente suya, de un hijo suyo, vendría la salvación para ellos y toda su familia. Por eso, cuando nació su primer hijo, ellos creyeron de que era el Mesías. Y su nombre, que le pusieron Caín, representa justamente esa esperanza. Cuando nació su segundo hijo, Abel, dijeron, ¿y este para qué? Esto es vanidad. Y su nombre Abel representa eso, vanidad. ¿Este para qué? Si ya vino el Mesías. Sin embargo, desde el mismo comienzo nosotros podemos ver esas dos descendencias que iban a haber. La descendencia de la serpiente, de los hijos del diablo, que finalmente terminó siendo Caín. Aquellos que pretendían adorar a Dios de acuerdo a su propia voluntad, sin importarle la palabra de Dios y cómo Dios había organizado su plan de salvación. Y Abel, que representa a los hijos de Dios, que adoran a Dios como Dios lo pide. Si Dios dijo un cordero, Abel llevó un cordero, porque representaba justamente al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Si Dios dijo un cordero, Caín llevó los frutos de sus manos, los frutos de la tierra que él cultivaba, las obras propias. Y ahí ya se empezó a ver esas dos simientes, dos descendencias. Una de la serpiente, aquella que negaba la palabra de Dios y establecía la suya propia, mientras existía la otra, la descendencia de la mujer pura que representa a la iglesia de Dios. Nosotros también tenemos en 1 Timoteo 2, 12 al 15, un principio que es bíblico, pero que también nos habla acerca de esa esperanza de que la mujer se salvaría a través de engendrar hijos. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión y arrastró luego a su marido, porque su marido la amaba tanto que dijo, prefiero correr tu suerte, entregar mi vida para salvarte. Pero dice, pero se salvará, hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea, aquí está graficando esa esperanza que existía en Eva cuando empezó a tener hijos. Bueno, de una simiente mía va a venir el Mesías. Mi función es criar hijos. Pero dice, no de cualquier manera, dice, si permaneciere en fe. ¿Qué había pasado con Eva? Había perdido la fe. Por eso le creyó la serpiente en vez de a Dios. Ahora, se salvará ahora si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, hago una pregunta. ¿Podemos entender de que una persona puede estar violando los mandamientos de Dios y estar cumpliendo estas características de permanecer en fe, amor y santificación con modestia? De ninguna manera. Porque justamente la ley de Dios es la ley de amor. La ley que proviene de ese principio de amarás a Dios y a tu prójimo. Y cuando dicen santificación es libre de pecado. Tiene que santificarse, tiene que apartarse para uso sagrado. Con modestia, deja de lado todo orgullo y toda vanagloria, toda suficiencia propia, que fue justamente lo que quiso presentarle Caín a Abel, su suficiencia propia, mis frutos de la tierra, y no reconocerlo a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, este pasaje de Timoteo no es el único. También Gálatas 3, 16 y 29 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas,
y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Qué estamos viendo acá? Esa misma promesa que Dios le hizo a Adán y Eva, de que a través de una simiente, de un hijo de Eva, iba a venir el Mesías, que iba a ser el libertador, esa promesa le fue repetida, le fue refrescada, podríamos decir, 2000 años después a Abraham. Y le dijo, a través de un hijo tuyo, Abraham, vendrá el libertador. Y acá dice, no es todos los hijos de Abraham, porque muchos, por ser descendientes de Abraham, se creen privilegiados ante Dios. Dios estaba hablando de uno en particular, dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y acá dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Qué quiere decir linaje de Abraham sois? Descendiente de Abraham. ¿Por qué de Abraham? Porque justamente Abraham está dentro de la línea de descendencia de esa mujer que eran de los que guardaban los mandamientos de Dios, poseían la palabra de Dios, el testimonio de Jesús, el espíritu y la profecía, y eran perseguidos por el diablo. Fue la iglesia antigua, la primera, la patriarcal, aquella que comenzó en el mismo Génesis. Nosotros somos descendientes, somos parte de esa misma iglesia, somos, como dice acá, linaje de esa iglesia de Dios. Si estamos revestidos, si somos de Cristo, dice, vamos a ser herederos según la promesa. Ahora, yo quiero volver sobre el Génesis para retomar un punto que es muy importante, del cual ya hablamos un poquito, pero queremos ahondar un poco más. Dice, a mí me gustaría hacer un comentario previo, que justamente la comparación de las vestiduras de higuera, por ejemplo, que en el Génesis se vistieron Adán y Eva, que ellos buscaron la manera de cubrirse por su propia cuenta de sus pecados, pero sabemos que era algo perecedero, algo que no iba a durar mucho tiempo, en comparación a lo que dice Apocalipsis, que dice que la iglesia se vistió con lino fino. Y en esta semana estábamos viendo cómo se hace el dinero, por ejemplo. Y el dinero se hace es hecho de tela. los dólares. Los dólares, el dinero en Estados Unidos, sí. Hicieron muchas pruebas con muchas cosas y no son de papel, sino que son de tela. ¿Y de qué tela? De lino. ¿Por qué? Porque es el más resistente. Entonces, si nos va a vestir de lino fino, es decir, que nos va a vestir con dando referencia a lo que es vestiduras, ¿no? Puede ser que esa sea la tela más resistente de todas y la más pura, limpia de todas, que representa a Cristo, a lo que va a hacer en nosotros, que nos va a dar una vestidura eterna, para siempre. Entonces, la comparación de cómo Adán y Eva intentaron vestirse con su suficiencia propia y con algo que era perecedero y que realmente duraba muy poco tiempo, la iglesia de Dios se va a vestir con algo que va a ser eternamente duradero, ¿no? Así es. En aquel momento, cuando Adán y Eva se encontraban, digamos decir, con taparrabos de higuera, que querían cubrir su desnudez con hojas de higuera, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y acá volvemos sobre ese pasaje que leímos hoy sobre Apocalipsis. La vestidura de una persona representa la justicia que tiene. Como dice Apocalipsis 19, 7 al 8. Han llegado las bodas del Cordero, en el momento donde Jesús está por casar con su iglesia, en el fin del mundo, cuando ya su iglesia, su templo de piedra ha quedado construido, se acabó el número de piedras que se necesitaban. Dice, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, eso representa las acciones justas
de los santos. Entonces, si volvemos a Génesis, ¿qué representaba las hojas de higuera? Ya mismo, una justicia que no sirve. Pero Dios proveyó túnicas de pieles, que son vestiduras que sí sirven. Ahora, algo interesante es que para poder fabricar estas túnicas de pieles, tuvo que dar la vida un inocente animal. Muy probablemente fue un cordero. Ahora, desde aquel momento, este animal, inocente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que entregó su vida y su piel para poder justificar a Adán y a Eva, fue símbolo del sacrificio que iba a realizar Jesús en la cruz del Calvario. Jesús iba a entregar su piel, su vida, para poder justificar al hombre. Y eso quedó estampado allí. Dice la Biblia en Juan 1, 29, 30 y 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, está hablando de Juan el Bautista, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le vi y dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Y también Apocalipsis 13:8, hablando acerca de la bestia y del sistema falso que intentará imponer, dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí está presentando a Jesús como el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y que fue inmolado, fue ofrecido desde el inicio del mundo. En el Génesis, Dios comenzó su iglesia religando aquella humanidad caída con Dios a través de la justicia del Cordero, que entregaba su vida en vez de la del hombre y la mujer, para poder justificarlos y que no sean muertos aquel día. A partir de entonces comenzó la iglesia de Dios. Ahora una pregunta: ¿esa iglesia del Génesis, del Antiguo Testamento, era una iglesia de salvación por la fe o una iglesia de salvación por las obras? Por las obras de la ley, Adán y Eva debían morir. Pero por la fe en un sacrificio que iba a venir, del Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo, Adán y Eva alcanzaron justificación y perdón y esperanza. Y ahí es donde comienza la iglesia, que es salva a través de la fe. La misma iglesia de Dios de todos los tiempos. Una iglesia que es salva a través de los méritos del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y que tenemos que tener fe en ese sacrificio. Adán y Eva lo tenían en un sacrificio que iba a venir. Abel ofreció un cordero en base a un sacrificio que iba a venir. Noé, después del diluvio, también ofreció un cordero a través de un sacrificio que iba a venir. Abraham también ofreció un sacrificio un cordero, creyendo en esa promesa de un Salvador que iba a venir. Jesús vino en los días de Juan el Bautista como el gran Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hoy nosotros podemos ser también aceptos delante de Dios a través de ese sacrificio de un Cordero que ya vino para quitar los pecados del mundo. Y que nosotros, así como Adán y Eva, tenemos que buscar pertenecer a esa familia de Dios a través de la obediencia. Así como Abel reconoció el plan de salvación y obedeció a Dios y llevó un cordero, presentó un cordero que era símbolo de la sangre de Cristo y fue obediente, nosotros tenemos que ser imitadores
de ese que obedeció a la voz de Dios. Y todos los patriarcas que eran obedientes a los mandamientos de Dios. Y el pueblo judío que se le dio la ley en el Sinaí y que tenía que ser obediente, finalmente abandonó la ley, mató al dador de la ley. Pero los mandamientos de Dios nunca se hicieron para ser pisoteados. La pérdida de fe acarrea desobediencia y la desobediencia acarrea ser separados de Dios. Y el ser separados de Dios hace necesaria la obra de Cristo para poder religar, para poder volver a estar en armonía, en obediencia con Dios, estar en un mismo espíritu. Esto queda también reflejado en Juan 3, 16 al 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, ¿desde cuándo Dios dio a su Hijo? ¿Hace 2000 años? No. Aquí dice Apocalipsis, desde el principio del mundo. Entonces, aquí podemos sacar una primera conclusión. La Iglesia de Dios tiene la antigüedad que tiene la humanidad desde que entró en rebelión con Adán y Eva. Esa es la religión, la iglesia que Dios tiene en este mundo. Entonces, no seamos prepotentes, orgullosos, que por pretender ser parte de una iglesia que muchas veces ni siquiera se conoce a profundidad, ponerse la camiseta de una institución religiosa que tiene muchos años de antigüedad, ya nos creemos parte o nos creemos exclusivos, es decir, nosotros somos y ningún otro, cuando la verdadera iglesia de Dios se originó en el Edén y no en la cruz. Ahora, vamos a volver a repasar los dos pasajes principales que hemos visto. Génesis 3 y nosotros vimos Apocalipsis 12, 17 como las características de la iglesia. En Apocalipsis 12 nosotros vimos que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de la descendencia de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Y dice Génesis, y el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, acá estamos viendo justamente las mismas características que les hablaba en el principio. Decíamos que una de las características es que la iglesia de Dios sufre la ira del dragón, la ira del diablo. Acá también habla de la descendencia y que poseen el testimonio de Jesús. Acá en Génesis vemos a esa misma iglesia comenzando cuando la serpiente, que es el dragón, la serpiente antigua, la lleva a la desobediencia, recibe la maldición de Dios y dice que habría enemistad. Acá justamente enemistad y acá está enfurecido. Es un sinónimo, podríamos decir. La mujer. El linaje o la descendencia, y acá tenemos la descendencia. Esta iglesia del Apocalipsis 12 tiene su origen justamente en el Génesis, cuando Dios fue en busca de aquella humanidad caída. Ahí es donde podríamos decir apareció el primer cristiano, el primer creyente en Cristo, el Cordero de Dios que iba a pagar los pecados del mundo. Acá dice, Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar o el talón, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, acá yo tengo una imagen para representarlo.
desde el mismo comienzo de la historia fue hecha esta profecía acerca de un Salvador que iba a venir y iba a entregar su vida como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que sabemos que es Jesús que vino para perdonarnos. En ese momento el diablo iba a intentar morder, podríamos decir, herir, matar la simiente, el talón de la mujer, que es justamente Cristo, la descendencia de la mujer. En ese preciso momento es donde se produciría el aplastamiento de la cabeza de la serpiente. Es como que Jesús está pisando la cabeza de la serpiente mientras la serpiente está mordiéndole el talón. Porque con la muerte de Cristo es cuando queda asegurada la victoria de su iglesia y de Dios. Porque en la cruz es donde se demostró el carácter de Dios, que es un carácter de amor, que Él entrega su vida por los suyos. Y queda de manifiesto la acusación del diablo, que era falsa, que decía que Dios era un ser autoritario y egoísta, que buscaba la satisfacción propia en vez del gozo de sus redimidos, y que hacía trabajar a todos para Él, cuando en realidad Dios es el que trabaja para sustentar a todos. El gran dador, ¿no? Y Él es el que entrega su vida para salvar a sus amigos. ¿Quiénes? Los que obedecen los mandamientos de Dios y albergan, retienen el testimonio de Jesús, que es la palabra profética de Dios. ¿Hay algún mensaje para comentar? Nada. Bien. Bueno, nosotros estamos llegando al final de la presentación de hoy, pero queremos adelantarle un poquito más de lo que va a venir más adelante, en las próximas presentaciones. Aquí estamos viendo que el origen, el principio de la Iglesia de Dios, se encuentra en el momento cero de la humanidad, con Adán y Eva. Allí comenzó lo que se conoce como la Iglesia patriarcal. ¿Por qué? Porque la Iglesia eran representada a través de personas que tenían hijos y que los conducían de acuerdo con los principios de Dios. El primer patriarca fue Adán, y él guió a sus hijos por casi 1000 años. Pero el segundo patriarca de la Iglesia de Dios debería haber sido Caín. Pero no fue Caín. ¿Por qué? Porque él se rebeló y formó parte de los hijos que luchaban contra la verdadera simiente. Entonces era Abel, pero Abel fue muerto. ¿Quién fue el segundo patriarca entonces? Set, que fue el tercer hijo de Adán y Eva, que vino a reemplazar aquella simiente de Abel. Y desde aquel entonces se conoció a los descendientes de Set como los hijos de Dios, mientras se conocían como los hijos de los hombres, o los mundanos, podríamos decir hoy, a los descendientes de Caín. Y así los hijos de Set, ya lo vamos a ver más en detalle, fueron formando los patriarcas, los que guiaban la iglesia de las generaciones iniciales. Ahora, esa iglesia llegó a tal corrupción que por el año 1500 y pico, Dios tuvo que mandar el diluvio universal para raer de la tierra a toda la humanidad, excepto un remanente escogido por gracia. ¿Quién era ese remanente escogido por gracia? Noé y su familia. De ese remanente escogido por gracia, Dios formó otra iglesia nuevamente a través de Abraham, que nace en vida de Sem, que era el descendiente de Noé. Abraham vivió 150 años contemporáneamente, lo vamos a ver luego, con Sem, el hijo de Noé. Dios a través de Abraham forma la iglesia abrahámica, la iglesia israelita, la iglesia judía, que podríamos decir, por otros 2000 años de historia, hasta que viene Jesús. Pero esa iglesia también se corrompió de tal manera que Dios tuvo que permitir la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70, porque hasta tal punto había llegado su rebelión que rechazaron al Mesías, sí, a la simiente prometida, y lo crucificaron en una cruz. Entonces Dios tuvo que formar otra iglesia más, de un remanente de esa iglesia israelita, un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes? Los 12 apóstoles. Y ahí forma la iglesia apostólica.
Ahora, esa iglesia apostólica, ¿habrá llegado a tal grado de corrupción de que Dios tenga que desconocerla y formar otra a través de un remanente escogido por gracia? Bueno, eso es algo que vamos a tratar de ver en la continuidad de este seminario para descubrir la verdadera iglesia de Dios de acuerdo a la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Será que Dios tiene reservada una generación especial, un remanente, un resto de la descendencia de ella en palabras de Apocalipsis 17? Bueno, eso es algo que vamos a tratar de ir desarrollando para poder identificar hoy quiénes son esas personas y qué características tienen que los identifican. Y me parece importante recalcar eso porque hay muchas personas que están preguntando, por ejemplo, en estos últimos días, ¿va a haber rapto de la iglesia de Dios o es que la iglesia está hasta el Apocalipsis? Porque hay algunas personas que dicen que va a haber rapto porque la iglesia no está en el Apocalipsis. Entonces creo que llevar un seminario en el que se explique cómo fue la historia de la iglesia desde el principio hasta nuestra actualidad, creo que es necesario para que podamos entender este tipo de cosas y este tipo de preguntas que vienen. Así que invitamos a cada persona que nos va a estar mirando, que no se pierdan los siguientes seminarios para que podamos ir respondiendo también algunas preguntas que se hicieron hoy que creo que son mejor para los siguientes temas. Y también agradecemos su participación. Y que puedan compartir también este tema, invitar a las personas a ver los siguientes, porque justamente va a echar mucha luz en cuanto a cuál es la iglesia de Dios en nuestros días. Vamos a ver en nuestros próximos temas mucha información muy interesante y muy importante acerca de la iglesia patriarcal, que nos va a abrir el panorama acerca de la iglesia de Cristo. También acerca de cómo la iglesia judía tiene los mismos principios y las mismas leyes y el mismo evangelio que esa iglesia patriarcal. Que la iglesia apostólica no es algo diferente a lo que Dios ya había formado antes, sino que es el mismo evangelio que le dio a la iglesia judía y a la iglesia patriarcal. Y que el evangelio que va a predicar la generación final, podríamos decir, adelantando algo, los 144.000, es un evangelio eterno, el mismo que predicaba a Adán en el principio, Enoc, Noé, Matusalén, todos los patriarcas, Abraham, con toda la iglesia judía, los profetas que vinieron en el tiempo de la iglesia judía, que escribieron el Antiguo Testamento, y los apóstoles que vinieron en la época de la iglesia apostólica, que escribieron el Nuevo Testamento. Es el mismo evangelio eterno que se va a predicar en el tiempo del fin. La iglesia de Dios no es diferente en un periodo que en otro. A veces cambian la forma en que Dios organiza su pueblo en diferentes etapas de la historia y vamos a tratar de verlo. Pero los principios que la guían son los mismos. Nuestro programa intenta que ustedes conozcan un poco más los fundamentos bíblicos que guían su fe, para que puedan tener una fe basada en la roca de la salvación, que es Cristo Jesús y su palabra profética. Ojalá que nuestro esfuerzo y este programa pueda servir para que ustedes pongan sus ojos en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que intenten formar parte de su iglesia y ser fieles a sus mandamientos y aún sufrir la persecución que sufrió Jesús por amor a aquel que entregó su vida por la nuestra. La oportunidad está pasando. ¿Vos qué estás haciendo? Pequeñito